Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, le doy la más cordial bienvenida y todo nuestro equipo de Acontecer Médico. Les damos la bienvenida a este gran programa de Acontecer Médico. No sin antes agradecer todos sus comentarios, sus apoyos y definitivamente pues esa relevancia con la que están viendo nuestro proyecto, que es algo que a nosotros nos llena mucho de alegría y de orgullo el saber que estamos teniendo con el apoyo de muchísimas médicos, nutriólogos, psicólogos. La verdad es que vamos muy bien y la verdad es que sí me da mucho gusto también el hecho de que podamos seguir juntos cada jueves en vivo. Y también lo más importante es que ya sé que muchas personas lo están viendo a la hora que quieren y donde quieren, porque obviamente nuestro programa queda ya ahí en YouTube, también queda en Facebook Live, y de alguna manera pues ustedes ya no tienen que verlo justamente hoy. Hoy nos gusta hacerlo siempre un día en vivo. ¿Por qué? Porque queremos tener mucha interacción con ustedes, que podamos tener en un momento dado ya una comunicación en dos vías, que ustedes nos puedan preguntar, que le puedan preguntar a nuestros invitados, en fin, de cierta forma que nosotros podamos también sentir que estamos avanzando y que estamos ayudando a todos ustedes con las situaciones diferentes de salud, que pues todo lo que hay en el ser humano, si no se equilibra y si no se le da una adecuada atención, obviamente va a generar una complicación, llámese enfermedad, llámese un padecimiento. Es por ello que el poder nosotros hablar y ampliar de cada una de las partes o de los elementos que afectan al ser humano es para nosotros muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma todo está entrelazado, todo está inervado y de cierta forma como una maquinita de un automóvil con una pieza o una área que empieza a fallar, a la larga va a desajustar todo lo demás. Entonces, bueno, pues para que nuestra maquinita llamada cuerpo humano funcione bien, pues tenemos que estar abarcando prácticamente todas las áreas. Hoy, esta tarde, vamos a hablar sobre lo que es la energía sexual, la parte de la sexualidad, por supuesto, pero ¿qué es la energía sexual? El elemento básico en la salud física y mental. Uno pensaría que lo ve uno más como placer, como para procrear, para alguna cosa en pareja, etcétera, pero no es así. Realmente es una energía que todos la tenemos y el contenerla, el reprimirla, el simplemente no hacerle caso, a la larga puede traer complicaciones o puede traer enfermedades tanto en lo físico como la salud mental. Y entonces probablemente el origen de muchos problemas en casa, en una relación de pareja, o simplemente en una forma individual, es porque se está reprimiendo esta energía sexual. Y como cualquier energía, tiene que salir de alguna forma, y si no más bien lo que va a estar haciendo es que directa o indirectamente va a estar afectando nuestra estabilidad emocional o bien a la larga hasta alguna situación física. Definitivamente que la salud sexual es bien importante, y la salud sexual se habla de todos los aspectos. Estamos hablando de la salud sexual también de contagios, no enfermedades de transmisión sexual, que al mismo tiempo los órganos genitales o los órganos reproductores estén funcionando adecuadamente, que las hormonas estén adecuadas, o sea, todo tiene que ver. Esa salud sexual, obviamente hemos visto también a la parte médica que hace que funcione perfectamente bien todo, y que a nivel de funcionamiento sexual pues sea el adecuado. En este caso también hay algo bien interesante, y es que la misma Organización Mundial de la Salud lo menciona. Dice: la sexualidad se define como un estado de bienestar físico, mental y social. O sea, que tener también no nomás el bienestar físico y la salud mental, sino que también al entorno y relacionarnos con los demás afecta. Entonces, bueno, pues hay muchas situaciones en las que uno pensaría, bueno, ¿qué es lo que tiene esta persona que está tan enojada? A lo mejor simple y sencillamente tiene un problema en lo que es su salud sexual o la energía sexual que está contenida. Entonces, esto es porque gana y obstaculiza completamente esas barreras mentales que tenemos desde el punto de vista cultural, por los padres, por la religión, por todo lo que acecha y de cierta forma ha llevado a una represión de esta energía sexual, lo que a la larga va a considerarse realmente ya como una enfermedad mental. Por todo ello es que de cierta forma nosotros siempre ya, y estamos ahorita apostando porque la sexualidad por fin y alguna vez por todas se le dé ya
un enfoque totalmente positivo, natural y respetuoso. Yo resalto mucho la palabra de que hablar de sexualidad tiene que ser algo tomado ni vergonzoso, ni algo que de alguna forma la persona se inhiba o no quiera hablar, o que de alguna forma no lo vea de una manera natural. Es algo tan natural como cualquier otra necesidad fisiológica que tiene el cuerpo. Entonces, independientemente del estado civil, de que si tienen pareja, no tienen pareja y todo, la sexualidad ahí está, y la energía sexual está contenida. Entonces, vamos a ver cómo todo esto va a generar una serie de trastornos, tanto físicos como mentales. La parte, digamos, de hablar sobre la sexualidad y la energía sexual, y de poder nosotros sacar adelante todo esto y sacar esa energía sexual como nos sea posible, esto es un derecho, y estaremos ejerciendo un derecho que humanamente es razonable, el poder tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres, que también en este caso tiene que ser por una autodeterminación, no por obligación, no por compromiso, ni mucho menos por una presión, ni social, ni de pareja, ni de nada. Simple y sencillamente para que esté libre de toda discriminación y obviamente cada vez alejarnos más de lo que puede ser una violencia sexual. Eso inclusive hablando de matrimonios, porque hay personas que dicen, pues como eres mi esposa, llego y ahorita quiero y tienes que tener sexo conmigo. No, no es así, esto es consensuado y tiene que haber ese respeto. Esa es la parte en la que sí tiene que ser sin violencia sexual, y mucho menos en este caso de género. Bueno, para hablar sobre este tema y recalcando que es el tema central de esta tarde, que la energía sexual como elemento básico en la salud física y mental. Nuestro invitado de hoy, bueno, pues él es sexólogo y terapeuta individual y de pareja, tiene maestría en terapia familiar sistémica, la especialidad en el desarrollo de la sexualidad consciente, posgrado en historia de la sexualidad en Occidente, docente por 35 años en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, profesor invitado en varios colegios médicos, es conferencista a nivel nacional e internacional y es un gran colaborador en muchísimos programas de radio y televisión, tanto en México como en Estados Unidos, pero ninguno como Acontecer Médico. Eso déjeme decirlo aparte. Pero bueno, le doy la más cordial bienvenida. Mi estimado doctor, qué gusto tenerte por aquí, Gilberto. Como siempre, eres de los invitados de lujo también, porque hablar de sexualidad, pues aquí ahora sí que tú te pintas solo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú eres sexólogo y psicoterapeuta individual y de pareja, que a mí se me hace pues que es un binomio muy interesante, porque va de la mano, y lo que estaba yo ahorita comentando, pues hay una interrelación enorme. El problema acá de la psicología, pero que obviamente que los problemas de acá pues también se bajan acá, ¿no? Entonces obviamente viene el problema. Bueno, antes que nada, bienvenido y gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, un placer venir aquí a tu programa. Gracias. Además de felicitarte por tu gran labor que haces en que el gremio médico podamos también evolucionar y no solamente ver enfermedades, sino también ver en qué consiste la salud. Pues además de eso, coincidimos tú y yo en muchas áreas para voltear a ver de manera distinta, diferente, y que no solamente nos quedemos en lo conocido, en lo establecido, sino que también podamos influir en aquellas personas que también ya están pues buscando otra forma de ver la vida, de ver y entender la sexualidad, y sobre todo de poder ir generando relaciones erótico-afectivas, erótico-amorosas de manera diferente. Porque en nuestro medio la sexualidad fue descrita de una manera muy biológica, o sea, se medicalizó la sexualidad, en algunas ocasiones se psiquiatrizó la sexualidad, y esto proviene también de muchos mitos de la Edad Media, ¿no? En donde el primer texto de educación sexual lo hizo un monje, Giovanni Sinibaldi, y que él decía pues que todo eso era pecado, ¿no? Todas las sensaciones del cuerpo. Interesante. Y después esos mismos mitos religiosos de pecado se pasan con el doctor William Acton, ¿no? Que decía que entonces eran perversiones, eran traumas, eran situaciones anómalas del comportamiento sexual.
Y todavía seguimos teniendo muchas situaciones de este tipo, o podemos encontrar en la poesía erótica, por ejemplo. La poesía erótica sigue estando empañada con palabras como despiertas mis más bajas pasiones, te invito o eres una mujer limpia, bonita y perversa, o sea, perversa, que significa perversión, que es a un lado de la versión original. ¿Cuál es la versión original? Aquella que nada más incluye la reproducción y tener sexo para tener hijos. Entonces, la versión que tiene que ver con la sexualidad, en el sentido del placer, del gusto, la parte lúdica, la parte erótica, la parte placentera, es una perversión. Entonces, hay que volverlo a la versión original, quitando o dejando de lado toda esta maravillosa energía sexual de la cual vamos a hablar hoy. Claro. También la poesía se ve empañada con me gustaría invitarte a mi infierno y que despiertes todos mis demonios, ¿sí? Para pecar toda la noche. Entonces, si te fijas, estamos en una sociedad muy moderna, muy actual, pero seguimos teniendo mitos de la Edad Media, de una cultura sexofóbica, de una cultura antiplacer y de una cultura que sigue generándose la idea de que si tienes placer es porque o estás enfermo, ¿no? O tienes una desviación ahí, sí, ¿qué te pasa, no? Ajá, inclusive en la Facultad de Medicina, ¿no? Que pasaba una muchacha bonita en aquellos entonces y los compañeros, mira, eres un enfermo, ¿no? Un enfermo sexual. Y yo, pues, si nada más estoy viendo la belleza. Entonces, sigue estando muy limitada, muy secuestrada una visión de la sexualidad y propiamente dicho, de la energía sexual que vamos a hablar hoy. Claro. Porque inclusive, Ricardo, te puedo decir que no hay ni palabras en la comunidad, en la sociedad, que pueda explicar qué significa esto. ¿Qué quiere decir? Que si tú a alguien le dices, voy a hablar de energía sexual en el programa, se van a quedar con cara de ¿what? Exacto, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿vas a hablar de qué? Porque a los niños, porque en las escuelas, porque en la familia y en la sociedad, nunca se nos menciona la energía sexual. Fíjate que ese punto me hace bien interesante. Y de hecho, cuando yo vi el concepto, me gustó mucho. Y sí, bueno, inclusive empecé a interiorizarme más en lo que era la energía sexual. Entonces luego me brincó también, bueno, energía sexual, está la sexualidad. Entonces, a ver, y el sexo, ¿no? Entonces, bueno, son tres cosas. Finalmente, la energía sexual la entendí. Ahorita vamos a hablar sobre ella. Pero finalmente se liga mucho a la cuestión media esotérica, media, no sé, así como de la energía y ponte aquí esto, ponte el otro, no, sino como que de cierta manera es la energía que tenemos hasta para jugar fútbol, deporte, o sea, yo así la veo, pero es una energía sexual que es así, se contiene, se esconde, da vergüenza, se pone de lado, no se habla de ella, y obviamente pues volteamos y decimos, no, esto no pasa nada. Entonces por eso lo ligué el tema a la energía sexual como elemento básico en la salud física y mental, claro. Porque sabemos que el contenerla, el no tomarla en cuenta y el voltearla hacia otro lado, automáticamente, internamente te está generando un problema, tanto acá, físico, mental y obviamente, pues como dicen, ¿no? Órgano que no se usa, se atrofia, ¿no? Entonces vamos al primer corte, mi estimado doctor. Bienvenidos a este programa y bueno, vamos a arrancar con qué es la sexualidad, ahorita al regreso de nuestro primer corte, porque vamos a aprender exactamente qué es una cosa o la otra.